invita a que dentro de todo lo que tenemos contemplado para hacer en el día sábado, consideremos que es un día de delicia y de descanso. Dios no tuvo prisa en el momento de la creación, no tuvo prisa al formar al ser humano, nunca tiene prisa para que nosotros nos acerquemos a Él. Jesús tampoco tuvo prisa, por más ocupado que estuvo Jesús aquí en su ministerio en la tierra. El autor de este libro comparte la siguiente frase: Jesús demostró cómo vivir una vida sin prisa, donde el espacio para Dios y el amor por la gente fueron sus principales o sus más importantes prioridades. ¿Alguna vez ustedes han sentido que por más que lo intenten, simplemente no pueden conseguir un tiempo para descansar? ¿Les ha pasado? Yo me he visto así muchas veces. Y específicamente en el tiempo en el que estuve como cuidadora de abuela y que también tenía un esposo. Yo decía, wow, son muchas responsabilidades. Las que tienen hijos también deben triplicar esas responsabilidades y decir, pero es que, Evi Martínez, yo tengo 3 muchachos, tengo un trabajo, tengo un esposo, estoy de cuidadora también de los padres, que el ciclo de vida se invierte porque muchas veces nosotros nos convertimos también en cuidadores de nuestros padres, aunque todavía ellos estén capaces, puedan caminar, puedan tomar decisiones, pero siempre vamos a estar al pendiente de ellos y eso ocupa nuestra mente y ocupa también nuestro tiempo. Qué difícil es como que tomar ese receso, pero cuando llegan las vacaciones, qué bien se siente, ¿verdad? Que usted se dé el privilegio de apagar esa alarma, de decir, ay, hoy no tengo que madrugar. Y si tengo que madrugar es una delicia porque voy a pasear, voy a ir a un lugar en el que he estado pensando, soñando quizás durante todo el año. Vamos a ir a varias porciones de la Biblia en las que Jesús nos invita a descansar, aún con lo aparentemente estresados que podamos estar o con lo estresados realmente que podamos estar. En Marcos 1, ahí nosotros vemos, luego del bautismo de Jesús, un periodo importante y un lugar importante donde llegó Jesús, que fue al desierto. Y nosotros tenemos una definición que bien, Cecilio y yo no nos pusimos ahorita de acuerdo para lo que se iba a presentar hoy. Pues qué bueno que él trajo el tema del desierto. El desierto no es un lugar en el que todos pudiéramos estar, en el que todos quisiéramos estar, porque hay temperaturas que son extremas, se pasa mucho calor, hay hambre, y en la noche, uy, si ustedes son friolentos como yo, pues yo creo que a mí se me haría bastante difícil estar en el desierto. Sin embargo, más allá de la definición de lo que puede ser el desierto físico, este desierto en el que fue Jesús va a representar para nosotros un momento de quietud. En los desiertos de nuestra vida también, en los que muchas veces nos tratamos de apartar por diferentes situaciones, cuando vienen pruebas difíciles, nosotros podemos tomar ese tiempo de desierto de distinta manera. O me voy a enojar con Dios, como bien estaba diciendo Cecilio, porque las cosas no nos salieron bien en este momento, porque el Señor no me concedió esta petición. Pero se me está olvidando que en mis otros desiertos el Señor también ha respondido, cómo ha abierto las puertas de bendiciones para mi vida y cómo cada día se ha revelado. Qué bueno es saber que Dios nos acompaña en los desiertos, gloria a Dios. Y en estos 40 días que está Jesús luego de su bautismo en el desierto, en un momento de quietud, básicamente Él se concentró para prepararse para su ministerio en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús oraba frecuentemente, estando en el desierto, alejado del bullicio, alejado de quizás un montón de problemas, alejado de los que lo iban a acusar en un momento dado cuando ya él estuviera ejerciendo su ministerio. Él tuvo un momento especial para construir con su Padre Dios una relación sólida que le dio la potestad de vencer cualquiera de las tentaciones, cualquiera de los sufrimientos a los que él estuvo expuesto durante los 3 años y medio. Y es interesante notar porque cuando pasan esos 40 días que tú estabas orando, estaba en meditación con su Padre, yo me imagino también a Jesús cantando. Yo me imagino a un Jesús feliz que ama la música, que ama la adoración al Padre de diferentes maneras.
Jesús ayunó, así que sabemos que estaba hambriento. ¿Quién llegó por ahí? Que estaba sigilosamente, él está muy pendiente, ese mismo, sí. Satanás también está muy cerquita en los desiertos de nuestra vida. Está conociendo cuáles son nuestras necesidades, está conociendo cuáles son nuestros puntos débiles, está mirando también cuánto nos acercamos o cuánto nos alejamos de Dios en esos desiertos de nuestra vida. Si nosotros aprovechamos y agradecemos, aunque es difícil agradecer muchos desiertos, yo lo sé porque todos hemos estado ahí, de decir, Señor, gracias por esta prueba. Para ser honestas, es bien difícil que usted pueda decir eso hasta que entonces llegue el momento y usted comienza a comprender por qué razón usted pasó por esa prueba, por ese desierto. Que usted dice, ay Dios mío, tanto que yo me quejé, tanto que te pregunté, Padre, tú estabas aquí, me estabas escuchando. Luego de nosotros pasar al otro lado es que decimos, realmente mi Dios, las cosas tenían que pasar como pasaron. Qué bueno que estuviste ahí conmigo día a día, qué bueno que tuviste misericordia de mí, aunque yo me quejé, aunque yo hice rabieta, porque a veces hacemos rabieta, qué bueno que tú sigues estando aquí en los desiertos. Así que allí estaba Satanás y le da esa tentación a Jesús. Satanás sabía que Jesús estaba hambriento, que ya estaba débil. Y a veces cuando estamos sin fuerza física, el tomar decisiones se hace muy difícil. Oh, pero es que tú tienes hambre y tú eres el Hijo de Dios. Mira, pues tú lo que tienes que hacer es que le digas a esas piedras que se conviertan en pan. Eso puede haber pasado. Claro, sin que Satanás le dijera a Jesús lo que tenía que hacer. Pero Jesús tenía un compromiso y le enseñó a Satanás allí. Al Señor tu Dios adorarás. No lo tentarás. Y es una enseñanza también para nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás se va a presentar en los desiertos cuando nosotros más débiles estamos, cuando más desanimados estamos y cuando pensamos que estamos casi por ser vencidos. Gloria a Dios que Jesús nos enseñó. Él pudo haber tenido la prisa de satisfacer esa necesidad física inmediata. Ay, que yo llevo estos 40 días, pues sí, voy a cumplir la palabra. Wow. Y le abrió la puerta entonces a Satanás. Pero Dios dice no. Dios es Dios. Jesús también es soberano. Después de que pasa ese incidente, seguimos viendo cómo Jesús comienza a llenar su agenda de mucho trabajo. Estoy ahí en Marcos 1, ya vamos al 16. Se selecciona a los primeros 4 discípulos. Caminando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Así que Jesús comienza a reclutar a esos discípulos que iban a ser sus ayudantes en su ministerio de 3 años y medio y que luego de la ascensión de Jesús, ellos iban a mantener una misión especial. Iban a predicar el evangelio, iban a hacer muchas cosas importantes y grandes que el Señor les había encomendado. Así que consiguió luego dos discípulos adicionales. Vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y siguieron a Jesús. Así que ya tenemos 4 compañeros de Jesús. Entonces se encuentran con un endemoniado. Ya Jesús comienza a trabajar como que, wow, acabo de pasar este desierto, pero ya él estaba bien equipado para cubrir prácticamente las 24 horas de su día teniendo trabajo, pero recordando que lo más importante de su día era la conexión directa que él iba a tener con el Padre. Fueron a Capernaum y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Y todos admiraban su enseñanza porque les enseñaba con plena autoridad y no como los escribas. Estaba en la sinagoga un hombre con un espíritu impuro que se puso a gritar, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu impuro lo sacudió con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Quién es este hombre? Una nueva doctrina con autoridad
y aún ordena a los espíritus impuros y le obedecen. Y bien pronto la fama de Jesús se comenzó a expandir por toda la región de Galilea. Así que eso representaba que Jesús iba a tener otro full time, part time, iba a tener demasiado trabajo, iba a estar ocupado todo el tiempo. Después de esa liberación de ese endemoniado, hay otra situación en la casa de Pedro. La suegra de Pedro estaba sumamente enferma. ¡Wow! Y aunque Jesús ya había tenido ese trabajo de tener esa conexión con el Padre, haber pasado la tentación bien fuerte de Satanás, haber escogido a los primeros discípulos, ¡wow! Voy a tener entonces hacer una sanidad aquí. Qué bueno que Jesús nunca tiene prisa. Qué bueno que Jesús sabe en los lugares donde Él se tiene que detener. Y qué bueno que Jesús también sabe a qué lugares llegar y no quedarse por tanto tiempo. El tiempo que Jesús se queda en cada una de nuestras estaciones es el tiempo necesario y es el tiempo suficiente. La suegra de Pedro estaba acostada con fiebre y le contaron a Jesús acerca de ella. Entonces Jesús se acercó, la tomó de las manos y la levantó, y enseguida la fiebre cesó. A mí me gusta mucho cada uno de los relatos de la Biblia en los que nos presentan cómo Jesús hace un toque especial, aunque sabemos que con su palabra Él puede sanar, lo sabemos, pero Jesús se detiene porque entiende que el ser humano es valioso, que el ser humano merece un tiempo y merece una consideración. Cuando pasó la tarde de ese mismo día, enseguida que el sol se puso, le trajeron ¿qué? Todos los enfermos, pues claro, porque la fama se difundió y comenzaron a decir, mira, allí se encuentra uno que no te va a pedir papeles, que no te va a pedir explicaciones, que tú le vas a decir lo que tienes o simplemente ya él sabe lo que tienes y vas a quedar sano. Toda la ciudad se juntó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó a muchos más demonios. Y no dejaba a los demonios decir que lo conocían. Muy temprano de mañana, me encanta, Marcos 1:35. Muy temprano de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario y se puso a orar. Su preparación para ese día. Cada día tiene un nuevo reto para cada uno de nosotros. En esta semana ha sido una semana de mucho trabajo para mí, ha sido una semana bien bonita también y he visto a Dios de distintas maneras. Todos los días yo voy ahí de camino, estoy tratando de quedarme más quieta ahora. Tengo muchos más momentos de apagar música y tener una conversación con el Señor tranquila mientras voy de camino al trabajo. Pues ayer mi compañera de trabajo no iba, así que ya yo tenía un poquito de tensión porque no sabía cuánto tiempo yo iba a estar trabajando solita en el salón y a qué persona me iban a enviar para apoyo. Así que uno pues ya se levanta o se acuesta con una tensión que no es necesaria, pero está ahí. Y yo, Padre, tú me has ayudado durante toda la semana, prepárame para lo que yo vaya a enfrentar en este día, dame la sabiduría, dame la serenidad y que sobre todas las cosas tu presencia esté en el salón y en la escuela. Fue una mañana bien dura y en un momento dado, Cecilio, yo dije, Padre, lo que yo te pedí esta mañana, ¿qué pasó? Pero yo sé que Dios sigue estando ahí. Y a medida que fueron pasando, ¿verdad?, pues los minutitos de la mañana intensa, el Señor me dio la sabiduría para entonces Mrs. Lidia calmarse, Mrs. Lidia escuchar esas palabras que el Señor quería que yo le dijera a los niños. Así que todo comenzó a fluir poco a poco y logramos terminar el día, gloria a Dios. Así que yo tuve un pequeñito desierto en ese día, aunque ya por la mañana yo había comunicado al Señor que necesitaba su sabiduría. Tal vez su momento especial con Dios, y lo he dicho muchas veces cuando estoy aquí, no es en la mañana. Cada uno de ustedes conoce cuáles son sus agendas. Tal vez para ustedes el mejor momento es cuando ya toda su familia está acostada, pero a veces eso hace, porque a mí me ha pasado, yo me he quedado dormida en medio de la oración o me he quedado prácticamente dormida encima de la Biblia y cuando doy hacia el cabezazo yo, ¿en qué parte me quedé? Así que una de las resoluciones que pues le he hecho a mi Señor en este año es que me permita sacar más tiempo para Él, que de esas 24 horas que Él me brinda, que son un regalo, que yo le dé la mejor parte a Él.
y que en esa mejor parte yo no tenga ningún distractor. Otra de los detallitos sencillos que discutimos en una de esas reuniones es todo lo que aparentemente puede ser bueno en un momento de conexión con el Señor, pero nos desvía. Y por lo general, cuando yo estoy haciendo, o estaba, porque ya lo dejé de hacer, estaba haciendo mi momento devocional con el Señor, yo colocaba música instrumental cristiana. Y como hay muchos de los himnos que uno se sabe, muchas alabanzas, a veces estoy así escribiendo en una libretita que tengo un diario de oración, o que estoy leyendo una porción de la Biblia, y se me desvía la atención para la canción, y entonces empiezo a cantar. Y yo, sí, Señor, yo estoy escuchando, estoy cantando, pero estoy desviándome por un momento dado de lo que tú quieres decirme en este momento. Así que ahora yo he decidido tener un momento total de quietud con el Señor y ha sido bien bonito. Estoy escuchando mucho más su voz y estoy bien agradecida por eso. Muy bien. Así que Jesús predica en Galilea, llegan todos esos enfermos, él sana y él seguía predicando en las sinagogas. Sin embargo, cuando Simón y sus compañeros lo buscaron, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde yo le dije antes de hacerle este paréntesis? ¿A dónde se fue Jesús muy de mañana? O sea, se fue a desayunar porque tenía mucha hambre, ¿verdad? Se fue a solas a tener un momento especial con el Padre, allí orando. Jesús entonces le respondió, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y tal vez esta porción nos pudiera parecer como contradictoria a lo que yo les estoy diciendo. Pero ven acá, Evi, tú no me estás diciendo que Jesús no tenía prisa. Y entonces viene Simón, viene con muchas más personas y le dicen, Jesús, hemos visto y mira, por ahí viene más gente. Tenemos que ir entonces a este otro lugar también. Jesús le dijo, esas personas tienen una necesidad, yo la voy a suplir también, pero también me es necesario ir a otro lugar. Y seguía Jesús predicando en las sinagogas de toda Galilea. Y entonces allí Jesús se encuentra con un leproso. Este leproso vino a él porque ya había escuchado la fama. Ahí está el médico, ahí está mi cura, para entonces yo poder regresar con mi familia, poder regresar a mi vida habitual, que se me quiten todas estas llagas y que yo tenga la piel como un bebé. Entonces, el leproso le pregunta a Jesús rogando, me encanta, le rogó a Jesús, Jesús, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús se compadeció de él. Jesús iba de camino ya a otro lugar, sin embargo se detiene porque escuchó una necesidad y Jesús dijo, claro que quiero curarte, claro que quiero que tú seas digno, claro que quiero que tú te sientas bien. Jesús extendió su mano, me encanta, porque ahí también detuvo su camino. Pudo haberle dicho al leproso, sí, ¿qué tú quieres que yo te haga, mijo? Sí, pues yo quiero, sí, se limpió en el momento. Que lo pudo haber hecho, pero Jesús se detuvo y tocó. Tuvo ese toque especial. Y eso me hace pensar en todas las veces que nosotros estamos a la carrera, porque vamos tarde al trabajo, porque tenemos 10,000 cosas que hacer, porque los niños tienen práctica de X o qué cosa. ¿Cuántas veces nos detenemos a escuchar a los demás? En agosto del año pasado, no recuerdo si lo conté pues me disculpan, en mi trabajo hicieron una reunión especial y una psicóloga nos trajo una dinámica. La dinámica consistía en que usted iba a seleccionar 2 personas de la audiencia o 2 de sus compañeros de trabajo con los que tal vez usted no hablaba a menudo, y usted iba a tener unos minutitos con esa persona para decirle algo por lo que le daban gracias y algo que ustedes habían visto positivo de esa persona. Y a mí me sorprendió muchísimo porque una de mis compañeras perdió su bebé prácticamente el mismo año que yo perdí a mi esposo, y esa experiencia nos conectó de una manera bien bonita. Oramos juntas, hablamos, nos hemos compartido libros, regalitos, y es un cariño bonito, nacido de un momento de desierto, de un momento de dolor. Y ella me dice, yo te veo las veces que tú puedes tomar tu hora de almuerzo, porque para mi hora de almuerzo a mí me encanta sentarme en un espacio del patio de los niños más pequeños de la escuela, que hay unos árboles bien bonitos, hay una sombra bien bonita, allí yo me siento, yo me quito los zapatos, yo tengo un momentito especial con el Señor, y a veces cuando estoy retrasada del trabajo, pues me siento a escribir para adelantar documentación. Y ella me dice,
yo te veo cuando tú te sientas allí, pasas rapidito así, sí, te paras, me das el besito, me preguntas cómo estuvo mi día, pero sigues caminando con tu computadora y te sientas. Y la hora de ella de almuerzo y mía, pues coinciden solamente media hora. Y ella me dice, a veces yo quisiera decirte tantas cosas. Y me agarró así las manos, mirándome a los ojos, y ella comenzó a llorar. Y yo dije, eso fue como un zarandeo para mí. Padre, ¿en qué momento yo pensé que yo me detenía a saludarla y que en solamente preguntarle cómo había estado tu día y con darle un abrazo y un beso, ya se resolvía? Gracias porque tú me estás enseñando que tú has tomado un tiempo especial cada día para detenerte conmigo. Y según Dios se detiene conmigo, Él nos está haciendo una invitación y me está haciendo una invitación a mí también para detenerme. Y yo le dije, te agradezco tanto que tú me digas eso, porque en nuestro desenfreno de la documentación que tenemos que entregar, de que hay que planificar actividades, de que hay que sacar a los muchachos adelante con las destrezas, de las reuniones con los padres, de todo lo que tenemos que hacer los maestros, a veces se nos olvida que nuestros compañeros de trabajo tienen necesidades, que nuestros compañeros de trabajo nos están mirando, tal vez no se atreven a decirnos, hey, estoy aquí, pero nosotros estamos llamados a eso. Si nosotros decimos que conocemos a Jesucristo y que si nosotros también decimos que somos hijos de Dios, el Señor nos ha asignado, como los discípulos, una responsabilidad bien grande. Nosotros tenemos un ministerio en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en los trabajos, en la iglesia, con aquellas personas que no nos conocen tan bien. Así que ahora yo me aseguro de que cada vez que coincidimos en ese ratito, nos sentamos. Y le dije, tenemos una cita pendiente, porque hay muchas cosas para hablar. Así que Jesús, durante sus 3 años y medio de su ministerio, con tantas responsabilidades, nunca dejó, como les dije anteriormente, de conectar con el Padre primero que todo, para tener la fuerza, para tener la sabiduría, para tener la serenidad, para poder responder, para poder detenerse y para también decir basta cuando había que decir basta. Vamos a Marcos 6 un momentito allí. En Marcos 6, 30 al 44, vemos el relato de la primera multiplicación del pan, que pensamos que era lo de las 12 canastitas, pero hubo una primera multiplicación del pan. Allí, antes del 6:30, se nos está diciendo en ese mismo pasaje de Marcos 6, que Jesús divide a sus discípulos de 2 en 2 y les encarga una misión, que ellos vayan a predicar para que las personas se arrepintieran, ellos iban a ungir a los enfermos y ellos iban a sanar. Así que ellos tenían mucho trabajo también, habían pasado largas semanas haciendo ese trabajo, así que ellos estaban también agotados. Y en un momento dado, se encuentran donde estaba Jesús y le hacen el resumen. Mira, maestro, hemos hecho tal cosa, tantos se sanaron, tantos se arrepintieron, otros hicieron muchas preguntas. Le hacen el resumen de las personas que ellos habían impactado y de también todo lo que habían enseñado. Jesús entonces les dice en el 6:31, venid aparte a un lugar tranquilo y descansen un poco. Vengan, no vayan, vengan. Si Jesús te dice, ven, ¿Él está o no está? Él está. Vengan a un lugar tranquilo y descansen un poco. Y ese descanso solamente lo podemos encontrar en Él y con Él. Sean 10 minutos que ustedes tengan ese momento, sea 1 hora, sea media hora. El tiempo que pasamos con el Señor es el mejor tiempo de nuestro día. Quizás no es que vamos a tomar una siesta, pero wow, cuando ustedes pueden entregarle sus cargas al Señor, cuando ustedes pueden decirle al Señor, Padre, yo no puedo más, no sé qué hacer, estoy frustrado, estoy decepcionado, no puedo seguir. En ese momento, créame que usted va a sentir cómo sus fuerzas se renuevan. Tal vez la situación no se resuelva en el momento, pero Dios le va a dar la sabiduría para usted poder enfrentarla
le va a dar la fuerza para usted volverse a levantar y para decirle, Padre, tú estás aquí, así que vamos a seguir caminando hacia la victoria. Eran muchos los que venían y los que iban, que los discípulos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar solitario. Pero muchos los vieron irse. Espérate, ¿dónde van? Como los paparazzi. No, vamos a llegar nosotros primero a la orilla, que no se nos vayan, sin que nos hagan estos milagros y que no se vayan sin hacernos lo que nosotros necesitamos. Muchos los vieron irse y los conocieron, y allí fueron muchos a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó, vio esa gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así empezó a enseñarles muchas cosas. Y cuando se hizo tarde, los discípulos le acercaron y le dijeron, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Aquí probablemente el desierto no lo están utilizando en términos del lugar solitario y ese momento de quietud, de conexión con el Padre. Es que sí, hay poquitas personas, es un lugar despoblado. Y envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor a comprar algo de comer. Pero Jesús les respondió, ustedes denle de comer. Ellos dijeron, ¿pero quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer a todas estas personas? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver cuántos panes ustedes tienen. Después de averiguar, le dijeron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Les mandó algo que aparentemente es ilógico. Si esas personas llevaban muchas horas escuchando las enseñanzas de Jesús, se había hecho muy tarde. ¿Tenían hambre? Claro que sí. Y ustedes como que no les parece que suena un poco ilógico el que Jesús los haya hecho recostar sobre la hierba. Esa era la necesidad principal. Ellos querían comer, necesitaban comer. Sin embargo, en el relato no dice si alguien se quejó porque Jesús estaba hablando demasiado y porque ya era hora de comer. Sin embargo, estas personas ejercieron un acto de fe al recostarse en grupos de 100 en 100 y de 50. Enseguida, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo y partió los panes. Entonces fue dando a sus discípulos para que los pusieran ante la gente. También repartió los 2 pescados entre todos y todos comieron hasta saciarse. Todos comieron hasta saciarse. Cuando yo leí esa porción esta mañana, yo escribí esto y se los voy a compartir. Reposar. Recostarse. Acto de confianza cuando la necesidad primordial aparentemente era la física, comida y descanso. Habían pasado muchas horas escuchando las enseñanzas de Jesús. Y me pregunto, y les pregunto, ¿cuán concentrados y dispuestos estamos para atesorar cada momento de quietud con Dios? ¿Llegará o llega algún distractor en ese momento que hemos designado como desierto, no un desierto humano, sino un desierto de quietud, de conexión con el Padre? ¿Llegará quizás alguna preocupación, alguna situación sin resolver, alguna palabra que alguien me dijo, que me dolió, que me molestó, alguna sensación de coraje? ¿Llegarán todas las tareas que tengo pendiente para completar? No, Señor, es que estoy concentrada contigo, pero me falta esto. Llega, muchas veces todo eso llega y nos nubla y nos desconcentra del momento que tenemos con el Señor. ¿Sentiré hambre? Como todas aquellas personas que estaban allí escuchando a Jesús por tantas horas, sin embargo decidieron confiar en que se iban a recostar en la hierba porque Jesús era capaz de suplir esa necesidad física, porque ya la necesidad más importante, que era la necesidad espiritual, estaba siendo satisfecha. Jesús vio que esas personas eran como ovejas sin pastor, no tenían ningún tipo de conocimiento. Y al escuchar que había llegado la esperanza, que había llegado la salvación, dijeron, olvídate del hambre, el hambre puede esperar. Ojalá cada uno de nosotros seamos así.
necesidades físicas, que sí son importantes, que hay que satisfacerlas, claro está, porque débiles no podemos tomar decisiones. Cuando estamos enfermos también se nos hace bien difícil orar, no queremos hacer nada prácticamente. Pero la necesidad más grande que cada uno de nosotros tiene es la necesidad espiritual, de conectar con un Salvador, de conectar con un Creador, de conectar con un sustentador, con el que nos va a dar el empujoncito, con el que nos hizo prioridad desde el principio. ¿Estamos haciéndolo nosotros prioridad a Él? Sigo compartiendo lo que escribí tempranito. Sentiré que estoy quedándome dormida, como les dije. De momento sonará el teléfono y eso me impulsará para detener mi momento con Dios y levantarme para mirar quién es. Gracias a Dios que hoy en día nosotros tenemos esa bendición de saber quién nos llama y quién nos escribe. Independientemente usted silencie el teléfono o no, a menos que usted apague el teléfono, pero si llega un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto por Messenger, pues usted cuando encienda su dispositivo tiene la opción de poder contestar. Antes no, antes usted no sé quién me está llamando, pero qué bueno que tenemos esos adelantos. Así que si tal vez los teléfonos son unos distractores para nosotros en el momento devocional, vamos a apagarlo un momentito. Las emergencias, si tienen que llegar, pues si pasó algo de vida o muerte, alguien llegará a su casa y le tocará la puerta. Pero los dispositivos son uno de los dardos más fuertes de Satanás contra nosotros. Satanás quiere que nosotros todo el tiempo estemos ocupados. Y a veces yo me he visto también, Señor, voy a tener mi momento devocional, déjame mirar 2 horas y ahí me dio el sueño y me quedé. Si para Dios y para Jesús yo soy su prioridad, deberíamos entonces, o debería Lidia Martínez, considerar qué lugar yo le voy a dar a Dios en mi vida. Jesús, como les dije, tenía una agenda muchísimo más cargada que la nuestra. Ningún día dejó de tener su momento devocional con su Padre. Vamos a Marcos 6, 45 al 51. Allá hay otro mensaje importante que Jesús se detiene. Jesús camina sobre el agua. Jesús mandó a sus discípulos a subir a la barca. Esto fue después de la alimentación de los que confiaron que iban a recibir ese sustento. Iba delante de ellos a Betsaida, entre tanto que él se despedía de la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Cuando anocheció, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra, en tierra. Jesús los vio remar con gran fatiga. ¡Wow! Pero Jesús los estaba viendo que estaban pasando mucho trabajo. Pero ¿y por qué no dijo desde acá que todo se calmara en el mar para que ellos, bendito, que ellos llevaban trabajando muchas semanas, estaban fatigados, cansados también? Pero ellos siguieron remando, siguieron tratando de mantener esa barca a flote. El viento les era contrario. Y cerca de la 4ª vigilia de la noche, de madrugada, entonces Jesús fue donde estaban los discípulos, caminando sobre el mar, y quiso adelantarse a ellos. Al verlo caminando sobre el mar, los discípulos pues se asustaron y pensaron que era un fantasma, luego de haber visto tantas cosas importantes, y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron, pero enseguida Jesús le dijo, ánimo, yo soy, no temas. Cuando Jesús subió en el arca, o en la barca, el viento se calmó y ellos quedaron muy asombrados. Jesús entró en la barca. En medio de una tormenta, en medio de tu desierto, Jesús tiene ese espacio para ti. Quizás muchas veces hemos estado remando como los discípulos, wow, está demasiado fuerte, ya los brazos no me dan. Pero si nosotros hemos perdido de vista el momento principal con Dios, créame que no vamos a tener fuerza, no vamos a tener sabiduría, no vamos a poder enfrentar todas las cosas que han de venir. Cuando estemos sobrecargados en una vida frenética y la gente compite por nuestro tiempo,
Nuestro lugar solitario es lo primero en desaparecer en vez de ser el primer lugar al que acudimos. Lo primero en irse es el tiempo donde sin prisas nos sentamos calmadamente con Dios. Jesús necesitaba ese tiempo y una cantidad suficiente. Y nosotros pensamos que no lo necesitamos. Nuestra relación con Dios no es diferente a cualquier otra relación. Requiere de tiempo juntos y a solas, para conectar, para recibir la fuerza y para tener la seguridad de que en los desiertos literales, físicos y espirituales, Dios nos está acompañando. Y que el establecer de Él una prioridad en nuestra vida nos va a hacer tener muchos más motivos para darle gracias. Quiero compartirles una porción cortitita. Dice aquí el autor: celebro el día que iniciaré mañana a las 6 en punto. La silla junto a la ventana que da el árbol de mi casa. Hora de respirar. ¿Algún salmo? ¿Alguna historia de los evangelios? Escucharé la voz del Padre. Derramaré mi corazón. Quizás solo permanezca sentado, reposando. Tal vez escuche una palabra de Dios que alterará mi destino o simplemente procese mi ira respecto a algo que me ha estado molestando hace tiempo. Quizás sienta que mi mente se calma como masa de agua pristina o que salta de pensamiento en pensamiento y nunca se detiene a descansar. Si eso sucede, también estará bien. Volveré mañana a la misma hora e iniciaré mi día con mi tiempo de quietud. Sea al inicio, a mitad del día o al cierre del día, hagamos de esa conexión con Dios lo primero. Y las pruebas vendrán. Probablemente van a venir muchas pruebas mucho más duras, pero usted va a mantenerse fortalecido. Y nada lo va a desenfocar de su norte, de su relación con Dios. Así que el Señor nos ayude en este primer día de febrero para que tal vez la resolución que no pudimos cumplir en enero, podamos empezar a cumplirla y a trabajarla desde hoy. Así que Dios nos dé la fuerza y veamos estas 24 horas como un regalo y seamos sabios al momento de emplear el tiempo. Dios los bendiga. Vamos a estar en pie para entonces concluir con una oración. Oramos. Amantísimo Dios, gracias te damos porque nos hablas todos los días. Gracias por el amor tan grande que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por tantos ejemplos que nos invitan a conectar contigo. Gracias porque siempre sigues esperando en tu lugar. Ayúdanos a desear estar contigo, a querer reservar este tiempo especial cada día y a darte gracias por lo bueno y por lo que no podemos entender también. Te pedimos que en el resto de día sigamos viéndote, sigamos dándote gracias y sigamos escuchando tu voz. Bendice a cada una de las personas que ha llegado a este lugar. Señor, tú conoces cada lucha. Por favor, manifiéstate en sus vidas de manera poderosa y ayúdalos para que también cada uno de nosotros podamos reservar ese tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.